El juzgado estaba demasiado iluminado. Eso fue lo primero que noté, el reflejo en el suelo pulido, cómo rebotaba en las paredes claras y se enganchaba en el bronce de la placa con el nombre del juez. Me ajusté la chaqueta y seguí caminando. Mateo giró la cabeza cuando me vio. Su sonrisa apareció despacio, como si la hubiera ensayado frente al espejo. Clara se inclinó hacia él, susurró algo tapándose la boca y soltó una risa que resonó más de la cuenta. Su pulsera tintineó contra la mesa al cruzar los brazos. Sus uñas rojas, siempre rojas. No los miré. El alguacil pronunció mi nombre. Isabel Torres, parte demandada. Mis tacones resonaron mientras me acercaba a la mesa de los acusados. Me senté, alicé el dobladillo de mi falda y crucé las manos en mi regazo. No necesitaba ver la cara de Mateo para saber que estaba disfrutando el momento. El juez hojeó el expediente. Sus ojos recorrieron la primera página, luego la segunda. Hizo una pausa. Volvió a mirar. Esperé. Miró al abogado de los demandantes. Ella es a quien están demandando. El aire cambió. Hasta la secretaria del juzgado dejó de teclear. El juez se recostó en su silla, entrecerrando apenas los ojos. Leí la declaración. Alegaciones de capacidad disminuida, mala administración de bienes, posible necesidad de una tutela. Se volvió hacia mí. Señora Torres, ¿cuántos años tiene? 70, señor juez. ¿Vive sola actualmente? Sí. Trabaja jubilada. Análisis de presupuestos. Departamento de Finanzas de la ciudad, 32 años. Asintió lentamente. Entendido. El rostro de Clara se congeló. Mateo se movió en su silla, ajustándose los puños de la camisa como si de pronto le apretaran. El juez dio 2 golpecitos con su pluma. Procedamos con la revisión preliminar de hoy, pero quiero ver las pruebas que respaldan estas acusaciones. Todas. No lo dijo con dureza, pero su voz tenía ese tono que desarma las actuaciones. No sonreí, no parpadeé. A mis espaldas alguien abrió un cuaderno. El sonido rasgó el silencio. Vi de reojo la expresión de Clara mientras se inclinaba hacia su abogado. Su boca se movió, pero no necesitaba escuchar sus palabras. Estaban preparados para enfrentarse a una versión diferente de mí. Y yo aún no había abierto mi carpeta. La primera carta llegó en un sobre blanco, con mi nombre impreso, en una tipografía limpia y profesional. Sin remitente, solo el nombre de un bufete que no reconocí. La abrí en la cocina, dejando a un lado mi té de manzanilla. Empezaba con formalidades. Estimada señora Torres, representamos al señor Mateo Torres en un asunto de preocupación financiera familiar. Mis ojos pasaron rápido por frases legales que había oído 1000 veces en mis años en la municipalidad, pero esta vez no estaba detrás del escritorio. Yo era el blanco. Querían documentos, registros fiscales, detalles del fideicomiso. La carta terminaba con una advertencia suave. Nuestro cliente expresa preocupación por su capacidad para manejar responsabilidades financieras continuas. Esa noche no dormí. La segunda carta llegó una semana después, más firme. Mencionaba patrones de confusión. Sugería una evaluación. Me senté en mi escritorio y releí la primera línea hasta que se volvió borrosa. En el cajón superior de ese escritorio había guardado los zapatitos de bebé de Mateo durante años. Abrí el cajón y los toqué como si pudieran anclarme. Para la tercera carta ya no estaba sorprendida, solo cansada. Esta incluía un borrador de petición. Tutela. Alegaba que me faltaba capacidad para manejar transacciones complejas. El nombre de Mateo aparecía en negritas: demandante Mateo Javier Torres. No había llamado, ni una sola vez, ni siquiera un mensaje. Me senté a la mesa de la cocina y miré alrededor de la casa que pagué con turnos nocturnos y sacrificios silenciosos. Recordé la cara de Mateo cuando le di el enganche para su primera casa. Recordé ayudando a Clara
a elegir centros de mesa para su boda, aunque nunca pidió mi opinión. Ahora quería hacer creer que no podía distinguir una hoja de cálculo de una lista de compras. Tomé mi celular. No llamé a Mateo. Llamé a Javier, el abogado de patrimonio, que ayudó a establecer el fideicomiso después de que Raúl murió. Contestó al segundo timbre. Isabel. Le conté lo que había recibido. Hubo una pausa. Reunámonos, dijo. Trae todo. Abrí el cajón. Saqué las cartas y el cuaderno que no le había mostrado a nadie en 25 años. Solía sentarse en el porche todas las tardes, justo antes de las 6, mirando la calle, en espera del coche de Raúl. A veces se quedaba dormido, acurrucado en el columpio, con un libro en el regazo y la cabeza en una almohada, que dejaba junto a la puerta, solo para él. La luz del porche se quedaba encendida hasta que lo cargaba adentro. Raúl murió un martes por la mañana. Recuerdo el teléfono sonando, la enfermera diciendo masivo y repentino. Recuerdo el tazón de cereal de Mateo cayendo al suelo cuando solté el teléfono. Tenía 7 años. No lloré frente a él. Esa semana vendí el coche de Raúl. Encontré un turno nocturno en el hospital haciendo registros. Mantuve mi trabajo diurno en la ciudad. Dejé de comprar jugo de mango. Me corté el pelo corto porque no tenía tiempo de secarlo antes del trabajo. Vendí mi anillo de compromiso por la mitad de su valor y pagué la deuda de los servicios. No volví a la iglesia por 3 años. Los domingos por la mañana se convirtieron en idas al súper y preparación de comida para la semana. Cuando Mateo cumplió 10, ahorré lo suficiente para mandarlo a un campamento de ciencias que había leído en una revista. Cené tortas de atún 5 noches seguidas para que eso pasara. A los 16 me salté mi cita médica anual para comprarle un traje para una pasantía en una firma financiera en el centro. Ese día se parecía a Raúl con la espalda recta y serio, ajustándose la corbata frente al espejo del pasillo. Cuando recibió su carta de aceptación a la universidad, manejé a 3 bancos diferentes para conseguir un préstamo privado a mi nombre. No quería que empezara su vida agobiado por números. Lo vi cruzar el escenario en su graduación y pensé lo logré. Hice lo suficiente. Y ahora ese niño, el que usaba traje, ajustaba su corbata y esperaba en el porche. Está en un juzgado, tratando de probar que no se puede confiar en mí. Cerré la carpeta y la deslicé por el escritorio de Javier. Me miró luego al sobre encima. La sonrisa de Clara nunca llegaba a sus ojos. Era tensa en las comisuras, ensayada como un discurso de ventas. La había visto muchas veces en la cena de ensayo, en el cumpleaños de Mateo, el año pasado, incluso cuando trajo un pastel comprado y me insistió que descansara de cocinar. Cortesía envuelta en azúcar. Hace 3 meses vino un domingo por la mañana. Dijo que quería ayudarme a organizar cosas, digitalizar todo por si había una emergencia. Por si algo pasa, ¿sabes? Mis papás también lo están haciendo. No quería que revisara mis archivos, pero Mateo acababa de dejar víveres y no quería parecer desagradecida. Asentí. Le dije que podía escanear copias, nada original. Estuvo en mi escritorio casi 2 horas. Cuando regresé con el té, ya había etiquetado la mitad de las carpetas. ¿De verdad guardas todo?, dijo. Sonreí sin saber si era un cumplido. Pasaron semanas. Entré a mi cuenta bancaria y vi alertas que no había configurado. Se había añadido un nuevo perfil de usuario. Cambié la contraseña, lo reporté. El banco llamó para confirmar una actualización a mi poder notarial. Les dije que nunca presenté uno. Me enviaron una copia escaneada por correo. Tenía mi nombre, mi dirección, mi credencial de elector por ambos lados. La firma se parecía a la mía, pero estaba mal inclinada. El gancho de la R era más cerrado, la base desigual. Era una versión de mi nombre que no había escrito. Me quedé ahí con el papel en las manos, sabiendo exactamente cómo lo habían hecho.
Clara había sonreído al despedirse ese día. Dijo que había guardado todo en una USB y que me enviaría una copia. Nunca lo hizo. Fui al cuarto de visitas donde guardo la caja fuerte. La abrí despacio. Pasaporte, escrituras, directivas médicas. Los originales estaban ahí, pero el documento del fideicomiso estaba desordenado. El separador de legal había sido movido. Faltaba una página. Supe cuál antes de mirar. Después de que Raúl murió, dejé ir muchas cosas. Primero la casa en el lago demasiado cara para mantener demasiado lejos para ir sola. Luego las acciones que habíamos acumulado con la vieja empresa de Raúl. Las vendí sin hacer ruido. Usé parte del dinero para abrir una cuenta de ahorros a nombre de Mateo para la universidad, aunque él aún no lo sabía. Vendí el segundo coche. Reduje el seguro. Simplifiqué la vida a lo que podía cargar sola, pero conservé la casa. Incluso cuando hace 10 años la refinancié para ayudar a Mateo y Clara a comprar la suya, nunca cambié el nombre en la escritura. Nunca añadí a nadie. Nunca pedí prestado más de lo que podía pagar. Dejé que la cocina se quedara anticuada. Reparé el tejado yo misma un verano cuando la cotización del contratista sonó más a ofensa que a ayuda. Viví con los crujidos del piso y la corriente en la habitación de huéspedes porque aún olía a las camisas de Raúl. Era el único lugar donde cada sacrificio vivía en silencio a mi lado. Así que cuando llegué a la última página de la petición y vi la línea sobre liquidación de propiedades influenciadas conjuntamente para una redistribución equitativa, se me cortó el aliento. Se referían a la casa. Clara debió haber pulido el lenguaje. Esa era su manera usar una niebla legal, educada para ocultar la crueldad. Javier vio mi cara cuando dejé el documento. Vamos a responder, dijo suave pero firme. Tú eres la única titular. Su argumento no tiene peso. Asentí, pero no pude hablar, porque no se trataba solo de títulos o leyes. Era por la memoria, por las mañanas en esa cocina antes de la escuela, por las botas llenas del lodo de Raúl junto a la puerta trasera, por Mateo aprendiendo a andar en bici en la entrada, la misma que ahora querían tasar, dividir y vender. Podían tomar papeles, intentar reescribir intenciones. Pero esta casa era lo último que no habían tocado. Hasta ahora. Javier me pasó una pluma y señaló la sección donde necesitábamos listar los bienes para la defensa. Empecé con la casa, luego hice una pausa y escribí una segunda línea. La segunda audiencia fue rápida, mociones, pruebas, objeciones, anotadas para revisión posterior. Mantuve las manos quietas, la espalda recta. No miré a Mateo ni a Clara. Su abogado habló en un tono cuidadoso, usando palabras como preocupación, intención familiar, transición intergeneracional. Esperé. Cuando fue el turno de mi abogado se levantó y dijo: reservamos la réplica completa para el juicio, señor juez, pero queremos señalar varias inconsistencias en la petición y solicitar una conferencia privada sobre los documentos protegidos de la demandada. El juez Morales alzó la vista. Protegidos como médicos y financieros, ambos relacionados con documentos presuntamente presentados sin consentimiento. Hubo una pausa. Luego el juez Morales giró su silla, se inclinó ligeramente hacia adelante. Señora Torres, usted trabajó en finanzas municipales, ¿verdad? Sí, señor juez, 32 años. Asintió lentamente. Su esposo, Raúl Torres, falleció de un paro cardíaco en el 99, ¿correcto? Se me apretó la garganta, pero mantuve la voz firme. ¿Sí? Lo recuerdo, dijo Morales. Usted vino al juzgado de sucesiones. Yo era asistente del juez Ramírez entonces. Su hijo estaba con usted. Coloreaba naves espaciales en los márgenes de los documentos. Escuché a Mateo moverse detrás de mí. El juez Morales volvió a mirar la petición. Tomemos un breve receso. Abogados de ambas partes a mi despacho, por favor.
Mateo se levantó demasiado rápido, derribando su pluma de la mesa. Clara le tocó la muñeca, murmuró algo. No me miró. En el pasillo fuera del despacho me quedé junto a Javier mientras los demás entraban. La puerta se cerró con un clic. El juez Morales señaló la mesa de conferencias. No estoy aquí para litigar las emociones de una familia, dijo, pero recuerdo a esta mujer. Y recuerdo cómo hablaba de proteger a su hijo. Quiero saber por qué ese mismo hijo ahora cuestiona su capacidad con una firma falsificada y un poder notarial sospechoso. Javier abrió la carpeta. No habló, solo puso los documentos uno por uno. Una captura de video, las alertas bancarias, la carta notariada de mi médico fechada una semana antes que la de Mateo. Cuando volvimos al juzgado, el alguacil le entregó una carpeta al juez. Aún no la abrió. Solo miró a Mateo. Había guardado esa carpeta durante años sin pensar que la necesitaría. Empezó como algo pequeño, un hábito de mis años en finanzas. Cada recibo, cada estado de cuenta, cada llamada registrada y fechada. Raúl solía bromear al respecto. «Tienes un archivo para cada respiro que damos», decía, y yo sonreía, porque llevar registros era mi manera de mantener la calma cuando la vida no daba segundas oportunidades. Después de que murió el hábito, se intensificó. El orden se volvió mi consuelo. El papel decía la verdad cuando las personas no podían. Cuando el juez Morales pidió verificación, no dudé. Le dije a Javier dónde buscar. Cajón inferior, gabinete con llave, lado derecho del estudio. Fue a la casa esa noche. La carpeta no era nada del otro mundo. Un cuaderno azul con etiquetas despegándose. Dentro había 20 años de pruebas silenciosas, declaraciones fiscales, correspondencia, cartas notariadas, incluso cosas pequeñas que no importaban hasta que lo hacían. Cerca del final, 3 páginas grapadas, mi affidavit médico más reciente, firmado por el doctor Vargas, fechado 3 semanas antes de la supuesta evaluación que presentó Mateo. La tinta aún brillaba. La firma coincidía. Debajo una USB pegada al lomo del cuaderno. Casi la había olvidado. La cámara casera que instalé tras un robo hace 5 años captó a Clara imprimiendo algo en mi oficina mientras yo regaba el jardín. No me había dado cuenta de que usó mi computadora. Cuando Javier reprodujo el video en su laptop, la imagen era granulada pero clara. Clara, inclinada hacia adelante, celular en una mano, mi credencial en el escáner. Sonrió ante algo que le dijo la persona al teléfono. «Sí lo consigo hoy», susurró. Javier copió todo, puso el cuaderno en un sobre sellado y se lo dio al alguacil la mañana siguiente. En el juzgado, cuando el juez Morales pidió pruebas de fraude, Javier solo dijo: «Tenemos más que suficiente». El juez alzó una ceja. «Entonces sugiero que procedamos con cuidado». Mateo miró a su abogado. Clara miró al suelo. Crucé las manos en la mesa y esperé el sonido que vendría después, el momento en que la verdad por fin tocara el papel. Mateo se ajustó la chaqueta antes de caminar al estrado. No me miró. Mantuvo la vista en el suelo, luego en el juez, luego en el techo, en cualquier parte, menos en mí. Cuando juró, su voz sonó más suave de lo que recordaba. Habló de preocupación, de notar patrones. Dijo que yo había empezado a olvidar dónde estaban las cosas. Mencionó un cheque que escribí 2 veces en una semana, un mensaje de voz que supuestamente dejé donde confundí una fecha. Lo dijo todo como si le doliera, como si le hubiera costado tomar la decisión de llevar esto a juicio. Javier no lo interrumpió, solo esperó. Cuando llegó el turno de la contrainterrogación, se levantó despacio y sacó el cuaderno de su maletín. «Señor Torres», dijo, «¿puede confirmar que su firma aparece en estos documentos?» Mateo miró de reojo. «Sí». «¿Y puede confirmar que presentó estas preocupaciones médicas al juzgado basándose en una evaluación del doctor Guzmán?» «Sí».
Javier asintió. Interesante. Luego se hizo a un lado y la pantalla detrás de él se iluminó. Primero apareció el affidavit del doctor Vargas, notariado fechado antes del informe del doctor Guzmán, declarando claramente que yo estaba en pleno uso de mis facultades mentales y capaz de manejar asuntos financieros. Luego vino el video con marca de tiempo clara en mi escritorio, escaneando mi credencial. Vi la mandíbula de Mateo tensarse. Luego Javier mostró el registro de acceso a mi cuenta bancaria, señalando el inicio de sesión inusual, el día que Clara visitó seguido de un cambio de perfil no autorizado. El juez Morales se recostó en su silla, los codos en los reposabrazos. No habló, pero el silencio fue peor que un grito. La mano de Clara se movió bajo la mesa. Su abogado se inclinó susurrando. La secretaria susurró al alguacil. Mateo abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. La máscara se estaba cayendo. El juez Morales rompió el silencio. Continuaremos mañana por la mañana, dijo. Abogados, quédense después de la sesión. Mateo bajó del estrado con las manos apretadas. Pasó junto a mí sin mirarme. Clara lo siguió más despacio, como si sus zapatos ya no le quedaran. Me quedé sentada viéndolos caminar hacia las puertas. El fallo llegó rápido. El juez Morales no lo prolongó. Resumió los hechos, las contradicciones, las pruebas de manipulación. Mencionó la firma falsificada y el video de vigilancia. Nunca alzó la voz. No necesitaba hacerlo. El tribunal no encuentra base para la petición, dijo claramente. Todas las demandas se desestiman con perjuicio. No se conceden daños. Además, este tribunal recomienda revisar los materiales presentados por los demandantes por posible fraude. Javier asintió a mi lado. No me moví. Cuando el mazo cayó, no resonó. Solo aterrizó como un último suspiro que había tomado semanas en exhalar. Afuera, el sol había cruzado el estacionamiento. Me dolían los pies, pero seguí caminando. «Mamá», llamó Mateo detrás de mí. No fuerte más, como un reflejo, como si aún creyera que me giraría por costumbre. No lo hice. «¿Podemos hablar?», preguntó. Clara estaba a su lado con los brazos cruzados, la mirada en el suelo. No dijo nada. Pasé junto a ellos sin detenerme. Javier tampoco habló. Dejó que el silencio mantuviera su forma. Mateo no me siguió. Creo que no sabía qué decir una vez que el guión se acabó. En el coche puse mi bolsa en el asiento trasero y me senté con cuidado, las manos en el regazo. Por un momento solo respiré. Sentí los bordes de mi nombre asentarse de nuevo en mi piel, como si lo hubiera prestado a alguien por demasiado tiempo. La casa seguía siendo mía. El fideicomiso se mantuvo. Y la carpeta que alguna vez sentí como una carga, ahora estaba a mi lado como un escudo que no sabía que necesitaría. Javier se subió al asiento del conductor. ¿Quieres volver a tu casa?, preguntó. Miré al frente. No, dije. Todavía no. No estaba lista para volver a las mismas paredes. No antes de entender cómo vivir en ellas de nuevo, sin esperar que el suelo se derrumbara. Asintió, arrancó el motor. Manejamos un rato sin hablar, girando por calles que se sentían familiares y tranquilas. Para cuando le pedí que se detuviera, la luz había cambiado. Pasaron semanas antes de que volviera a abrir la puerta del estudio. Empecé por la superficie, sobre viejos borradores de la corte, el montón de fotocopias que Javier devolvió tras el fallo. Trituré lo que ya no servía. Guardé el resto en una caja. Lo único que no toqué fue el cajón inferior. Me tomó 2 días abrirlo. Adentro estaba el viejo cuaderno, cubierta azul, desgastada en los bordes, el lomo aún intacto. Lo comencé después de que Raúl murió, cuando Mateo estaba en 3º de primaria. No era para impuestos ni presupuestos. Era para las cosas que no aparecían en formularios. Página tras página, clases de violonchelo, cuotas de excursiones, copagos médicos, boletos de avión para las fiestas.
líneas para víveres cuando Mateo estaba en la maestría, cheques enviados por si acaso en cumpleaños cuando sospechaba que les faltaba para la renta, pero eran demasiado orgullosos para pedir. Estaba el depósito de C$500,000 a que transferí cuando Clara perdió su trabajo y no le contaron a nadie. Los C$100,000 que envié el día antes de que cerraran su hipoteca porque un retraso bancario casi les cuesta la casa. Todo estaba ahí, cada sacrificio. Cada sí que costó más de lo que admití en voz alta. No lo guardé para recibir elogios, lo guardé porque los números son honestos. No tuercen la historia ni olvidan los detalles. Cerré el cuaderno sin añadir una entrada final. Nada sobre la petición, nada sobre la audiencia. Algunas cosas no necesitaban tinta para ser recordadas. El teléfono sonó una tarde mientras trasplantaba una planta en la esquina. Número desconocido. Lo dejé ir al buzón. No dejaron mensaje. Tal vez no era nada. Tal vez era alguien dándose cuenta demasiado tarde de lo que significa el silencio cuando se elige, no cuando se impone. Puse el cuaderno de vuelta en el cajón, sin llave, pero cerrado. La casa volvió a estar silenciosa. No vacía, solo silenciosa. Y en algún lugar de ese silencio comencé a creer que podía vivir en él sin mirar atrás cada vez que cruzaba el pasillo.